Por tanto, hoxe o que quedamos e acordamos deixar sin efecto a convocatoria para o 5 de abril. Indar gabetuta geratuko da, datorren apirilaren 5 Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetarako deialdia. Por iso a data é o 12 de xullo. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak uztailaren 12 deitzea erabaki du. Hola, buenas tardes, Arratsalde León. Buenas tardes, buenas tardes. Comienza aquí un programa en la 1 de Televisión Española y el canal 24 Horas, este especial informativo que tendríamos que haber hecho hace 98 días, cuando estaban convocadas las elecciones tanto en Galicia como en el País Vasco, pero la llegada de la pandemia lo trastocó todo. Sí, en esas dos comunidades apuran ya los últimos minutos de votaciones. Es una jornada electoral que estaba prevista inicialmente para el 5 de abril. Las votaciones se están desarrollando según lo previsto, eso sí, marcadas por las medidas higiénicas, por las medidas de seguridad ante el coronavirus y con esa polémica de fondo, la decisión de los gobiernos autonómicos de impedir votar a quienes han dado positivo por COVID y están ahora infectados. Y queremos destacar al comenzar una imagen que da una dimensión, una idea de las circunstancias excepcionales en las que se desarrollan estas elecciones. Así está esta hora en directo, es la imagen en directo del Colegio Electoral habilitado en la Plaza de Toros de Vitoria. Es un espacio amplio, al aire libre. Lo que se busca es la mayor garantía de seguridad sanitaria en el momento de acudir a depositar las papeletas. Vemos que todavía hay gente votando hasta ahora, quedan unos minutos para cerrar los colegios electorales tanto ahí como en Galicia. Durante toda la semana, la actualidad en el País Vasco ha pasado por una localidad guipuzcoana, Ordicia. Allí no ha habido confinamiento, pero sí se han extremado las medidas de prevención. Por un foco de coronavirus se ha prohibido que voten a las personas contagiadas, no solo ahí, en Ordicia, sino en todo el País Vasco. Silvia Guerra está en un colegio de Ordicia, en Guipúzcoa. ¿Qué te has encontrado, Silvia? Bueno, pues aquí apuran a última hora los votantes, no muchos en este momento, en el frontón Beti Alay de Ordicia. Los últimos datos que ha facilitado el ayuntamiento de esta localidad dicen que, a pesar del foco de COVID, la participación ha sido 6 puntos por encima de la media en el País Vasco. Para preservar la salud pública, en esta localidad en concreto, más de 40 personas no han podido ejercer su derecho al voto por ser positivos confirmados, más de 70 en toda la comarca de Goierri. Gracias, Silvia. Ordicia es el origen del brote que más preocupa en el País Vasco. Ha seguido sumando contagios también en las últimas horas. Ahí está Aitor Lourido, vamos con él. Aitor, cuéntanos cómo evoluciona ese foco de coronavirus ahí en Ordicia, cómo están las cosas a esta hora. Pues la verdad es que las cosas están aquí verdaderamente tranquilas, aunque, como decís, es verdad que el brote de coronavirus de aquí de Ordicia crece poco, pero crece. Son ya 73 los contagios que se informan aquí de este brote. Esos son 3 más que los que se informaban ayer y, según fuentes de la alcaldía, son unos 35 o 40 los vecinos propiamente de Ordicia que tienen positivo por coronavirus, a los que habría que sumar en torno a 200 o 220 personas más que están confinadas en sus casas por medida de precaución. Gracias Aitor. Esta que ven es señal en directo de uno de los colegios electorales en Galicia. Es el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela. Después vamos a hablar con el presidente de la mesa electoral para saber cómo ha ido la jornada. Allí en Galicia llevamos días siguiendo de cerca lo que pasa en una comarca concreta, en A Mariña. Los rebrotes, como saben, obligaron a confinar a 71.000 personas de 14 municipios en la costa de Lugo, en el norte de la provincia. Ya se ha levantado el confinamiento en 7 de esos municipios, pero sigue en vigor, por ejemplo, en Burela, con medidas más duras allí. En un colegio de esa localidad está Cristina Pampín. Cristina, la Xunta ha dicho que las personas con PCR positivo no vayan a votar. ¿Ha habido algún problema en estas horas?
No, ningún problema más allá de la polémica que esta decisión de la Junta Electoral Central, avalada por el Tribunal Supremo, ha generado entre juristas, alcaldes, vecinos y los propios afectados. Aquí en este municipio, que recordemos todavía sigue confinado, 140 personas no han podido votar. En toda Galicia unas 300. Y ante la pregunta de cómo se ha controlado que los positivos no acudieran a las urnas, lo cierto es que no ha habido un sistema de detección como tal. Algunos alcaldes apelaban a la responsabilidad individual y parece que así ha sido. Gracias, Cristina. Decíamos que el brote de Amariña ha marcado la campaña electoral en Galicia. Repasamos cómo está la situación en este momento. María Doval está también en esa comarca, en Foz. ¿Cuántos contagios nuevos se han conocido hoy en este brote? En las últimas horas ha habido 4 nuevos positivos vinculados a este brote, con lo que la cantidad de casos activos aquí en Amariña ahora mismo son 185, uno menos que ayer, porque ha habido 5 altas. La buena noticia es que, según Sanidade, cuando se tomaron medidas de confinamiento para esta zona, el número de positivos con respecto a las pruebas PCR que se hacían era del 20% y ese porcentaje ha bajado ahora al 3%. Gracias, María. Vamos a hablar, por supuesto, de los resultados, pero también de la crisis sanitaria que está marcando esta jornada electoral. Y nos van a acompañar aquí esta noche en Televisión Española el epidemiólogo Fernando Rodríguez Artalejo y la profesora de Salud Global Elena Legido Quigli. Sí, precisamente la situación de los brotes en España nos deja una última hora. Afecta a la situación en Cataluña. La Generalitat acaba de anunciar que desde esta medianoche queda confinado en casa toda la población, todos los vecinos de la ciudad de Lleida y de otros 7 municipios del Segrià. Aida Sinfreu. Sí, así es. La Generalitat acaba de decretar el confinamiento estricto de Lleida, municipio, y de otros 7 municipios de la comarca del Segrià ante el aumento de casos de coronavirus en esta zona. Esto significa que la población a partir de esta medianoche debe quedarse en casa y podrá salir para trabajar, para hacer deporte en familia o para hacer gestiones esenciales. Además, queda prohibido también entrar y salir de estas poblaciones, salvo los servicios esenciales, y bares y restaurantes podrán seguir vendiendo comida a domicilio, pero no se podrá comer en ellos. Además, estas medidas van a tener una duración de al menos 15 días y ya se han convocado protestas esta noche contra esta medida. Gracias, Aida. Hablaremos también de esa situación. Hay mucha expectación por saber si las circunstancias excepcionales que se viven en todo el país se traducen, en el caso de Galicia y en el País Vasco, en una mayor abstención con respecto a otras convocatorias. Uno de los primeros titulares que nos deja la tarde es la participación. En el caso del País Vasco ha caído a las 5, es el dato que tenemos, el último, a las 5 de la tarde, casi 8 puntos respecto a 2016. En 2016 había votado un 44,38% de los electores. En esta ocasión, a las 5 de la tarde, había votado el 36,02%. Hay una gran diferencia. Es verdad que son datos de las 5 de la tarde. Veremos qué es lo que pasa en las 3 horas que quedaban cuando se ha tomado ese dato para el cierre de los colegios electorales. En el caso de Galicia, la situación es diferente. Prácticamente no hay grandes distancias entre lo que la gente que había votado el 2016, un 42,49%, esta vez un poquito más, a las 5 de la tarde también habían votado un 42,97% de los electores, está ligeramente por encima a 2016. Si hasta ahora uno de los pocos sitios donde se han celebrado elecciones en medio de esta crisis sanitaria es Francia, allí la abstención en las municipales fue muy alta. Después lo vamos a comentar con nuestra corresponsal en París, con Almudena Ariza. Además del dato de abstención, hay otro que ha batido récord en las dos comunidades. Es el voto por correo. Nunca antes en unas elecciones gallegas y vascas ha habido tantos votos por correo. Un 140% más que en 2016 en el País Vasco y un 80% más en el caso de Galicia. Bueno, tenemos ya el dato de la participación, esa alta petición de voto por correo. Veremos cómo influye todo en la composición de los parlamentos autonómicos. En los dos hay el mismo número de escaños, 75. Se necesitan en los dos casos 38 para lograr la mayoría absoluta. Empezamos
con el Parlamento de Galicia para ver cómo estaban hasta hoy, hasta el día de las elecciones. En 2016 las votaciones dejaron 41 escaños para el Partido Popular, mayoría absoluta para Alberto Núñez Feijóo. En segundo lugar se situó entonces en Marea, con 14 escaños. Hoy se presenta dividida en dos formaciones, Marea Galeguista y Galicia en Común Anova Mareas. Con los mismos escaños, 14, el PSOE, el PSDG, fue tercera fuerza en 2016 y en el último lugar se situaba en el Parlamento el BNG con 6 escaños. Y esta que ven es la foto del arco parlamentario actual en Euskadi. El Partido Nacionalista Vasco de Iñigo Urkullu obtuvo 28 escaños en 2016, gobierna gracias a los 9 diputados de los socialistas. El segundo partido de la Cámara Vasca es EH Bildu, 18 escaños en la pasada legislatura. La tercera fuerza, el Elkarrekin Podemos, con 11, y completa el hemiciclo el Partido Popular con 9 escaños. Ahora en estas elecciones, por primera vez y a diferencia de Galicia, se presenta en coalición con Ciudadanos. Esa era la composición. Dejamos los parlamentos vacíos porque con las votaciones que están realizándose todavía a esta hora se compondrán las nuevas cámaras, y una primera pista de cómo van a quedar estas elecciones nos la van a dar los sondeos, tanto en Galicia como en el País Vasco, encargados por Radio Televisión Española, y que daremos el resultado a las 8 en punto, justo cuando cierren los colegios electorales. En el caso de Galicia se han hecho encuestas a pie de urna. En el caso del País Vasco es lo que los técnicos llaman un tracking, es decir, encuestas hechas desde hace varios días hasta el mismo día de hoy. Enseguida vamos a conocer esos sondeos, los queremos comentar también con nuestros expertos y con nuestros analistas. Están en nuestra mesa de análisis, se los vamos a mostrar enseguida. En este momento hay varias cuestiones en el aire, cuestiones que vamos a poder responder seguro en las próximas horas, cuestiones que afectan a las dos comunidades. Por ejemplo, ¿tendrá un coste la gestión de la pandemia? Aquellas fuerzas que han estado gobernando, tanto en Galicia como en el País Vasco. Otro asunto, ¿subirá la abstención en estas circunstancias? Si sube, ¿a quién puede beneficiar? Y una tercera pregunta también general para esas dos comunidades. ¿Entrarán nuevas fuerzas políticas en los parlamentos autonómicos de Galicia y del País Vasco? Pronto, dentro de muy poco tiempo, vamos a tener ya respuesta para estas cuestiones. Pues para encontrar esas respuestas nos acompañan nuestros analistas, lo van a hacer durante las próximas horas para interpretar también los datos. Gracias a todos por estar esta noche con nosotros. Os pido un primer titular basándonos en esas preguntas. Lucía Méndez. Pues primeras elecciones del COVID, veremos a ver si las últimas, tal vez se celebren en el otoño las catalanas, esperemos que las catalanas sean las últimas, la verdad, porque es verdad que celebrar elecciones en mitad de este ambiente que tenemos en este momento es muy raro, es muy extraño, y bueno, es sorprendente, si realmente no baja mucho la participación, pues es sorprendente las ganas que tiene la gente de ir a votar, porque realmente uno piensa, pues, ¿qué necesidad tengo yo de ir a votar ahí en mitad de este, en fin, con el miedo que tenemos todos, ¿no? Imagínate lo que ha pasado hoy en Lleida. Quiero decir que los momentos en los que se celebra esta votación son momentos muy excepcionales, sí. Y por tanto, bueno, realmente a mí lo que más me llama la atención, primero, es esta cierta normalidad con la que la gente ha ido a las urnas, y en segundo, la estabilidad que se adivina, por lo menos según los sondeos, en los gobiernos de esas comunidades. Alejandro Requeijo, un titular. Bueno, a ver si la marca del PSOE acusa precisamente esa gestión del coronavirus. Los sondeos es verdad que tampoco apuntan en ese sentido, ver si el PSOE aprovecha el descenso de Podemos o si esos votos en el descenso de Podemos van más para partidos nacionalistas, independentistas. Especial atención a esa resurrección del BNG, a ver si incluso se coloca como principal alternativa a Feijóo en Galicia, y luego concurren las dos almas del Partido Popular, una a través del personalismo de Feijóo y otro a través en el País Vasco de la apuesta personal de Casado. Veremos si el líder nacional del Partido Popular no tiene una noche cuanto menos regular. Y luego los pequeños partidos como Vox o Ciudadanos en estas dos contiendas tienen mucho que ganar y poco que perder, y veremos si consiguen entrar en uno o los dos parlamentos. Brevemente, Cristina Monge. Sí, bueno, pues añadir a lo que decían mis compañeros, efectivamente son las primeras elecciones de la era COVID, y yo creo que hay dos elementos además a resaltar. Primero, esa política
polémica decisión de no dejar votar a las personas que en estos momentos sufren la enfermedad en las zonas que están en cuarentena ahora, decisión polémica que puede tener además alguna serie de complejidad, incluso jurídica, además de política. Y en segundo lugar, el hecho de que sean esas primeras elecciones de era COVID nos permite también valorar de alguna manera cómo la ciudadanía ha vivido este momento y cuáles son las cosas que valora como más importantes. Pues enseguida volvemos aquí a la mesa de análisis. Además de la mesa de análisis, va a estar con nosotros en este programa especial el investigador de Metroscopia, Paco Camas. Hola, Paco. Empezamos ya a analizar los datos y el que tenemos es el de la participación o la abstención, depende cómo lo enfoquemos. Vamos a empezar por los datos del País Vasco, es donde hay más titular, quizás esa enorme diferencia a las 5 de la tarde, 8 puntos. ¿Cómo la interpretas? Efectivamente, es un importante desplome. Quiero hacer una cautela, que es que el voto por correo en País Vasco creció significativamente y a esta baja participación hay que sumarle todavía el voto por correo, que estaríamos hablando de en torno a unos 4 puntos aproximadamente. En todo caso, ojo, porque podría darse que sea la participación más baja en la historia de las autonómicas en el País Vasco. La de 2016 ya fue bastante baja, una de las más bajas. Vamos a ver con el dato de Galicia, sin embargo, ahí la situación es bastante parecida. Hay una diferencia de medio punto y supongo que también aquí puede influir el voto por correo. Sí, también, efectivamente. En Galicia hay menos sorpresas, creo, desde mi punto de vista, porque la predisposición a votar que mostraron los ciudadanos en la última semana era similar a 2016. Por lo tanto, yo creo que vamos a estar en un escenario parecido al 2016 en términos de participación, pero tengo la intuición de que detrás de este sostenimiento están los jóvenes gallegos. Creo que el BNG, que ha tenido una trayectoria de menos a más durante la campaña, puede estar beneficiándose de esta participación actual por los jóvenes y veremos si es capaz de disputar en la segunda plaza al PSDG. Bueno, pues como tenemos ya el sondeo, porque ya han cerrado los colegios electorales, volvemos a hablar contigo enseguida para analizar si efectivamente esos datos se reflejan en el sondeo. Tenemos sondeo para Radio Televisión Española en Galicia y en el País Vasco y creo que estamos ya a punto de llegar a las 8 en punto, si no son ya, y podemos empezar con los resultados de ese sondeo, con las encuestas que se han realizado para aproximarnos a lo que podrían ser los resultados en estas elecciones. Creo que vamos a empezar por los datos de Galicia. Recordamos, en los dos casos hay 75 escaños, 38 la mayoría absoluta. Y bueno, lo que decían hasta ahora todas las encuestas, Carlos, era que iban a mantenerse en el gobierno los dos partidos que en este momento ocupan ese puesto. Sí, parece que en principio en ese sentido no va a haber demasiadas sorpresas en cuanto a quién va a retener el poder en las dos comunidades, y puede haber algunos matices también en clave nacional respecto a cómo les puede ir a unos y a otros, a unas fuerzas políticas en esas dos comunidades. Parece que ya contamos con esos datos, Ana. Sí, ya tenemos los datos del sondeo en el País Vasco. En este caso lo que vemos es que volvería a ganar las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco conseguiría entre 30 y 32 representantes, tenía 28 después de las elecciones de 2016. En segundo lugar se situaría el Partido Socialista de Euskadi, en este caso el sondeo, perdón, se situaría EH Bildu, que también ocupaba ya esa posición, tenía 18 escaños, podría llegar a 20 según el sondeo, mejoraría su representación. Ahora sí, en tercer lugar se situaría el Partido Socialista de Euskadi, que no ocupaba esa posición porque estaba en la como cuarta fuerza política. Según el sondeo mejoraría, podría llegar hasta 12 escaños, entre 10 y 12. La tercera posición sería para el Carrequín Podemos, tenía 10 representantes en la Cámara Vasca, en la Cámara de Vitoria, y ahora podría conseguir entre 7 y 8. PP y Ciudadanos se presentan juntos en estas elecciones y entre los dos, según el sondeo, podrían conseguir como máximo 4 escaños. El Partido Popular solo tenía 9 representantes y la sorpresa en este caso sería la posible entrada de Vox en el Parlamento de Vitoria. Podría conseguir un escaño con Amaia Martínez, que es su cabeza de lista en Álava. Ahí está el resultado del sondeo en el País Vasco. Si empezamos a hacer las posibilidades de gobierno, vemos que podría repetirse la actual coalición, la que gobierna en el momento en el País Vasco, porque el PNV, sumando sus escaños a los del Partido Socialista de Euskadi, conseguirían la mayoría necesaria para seguir gobernando, superarían la mayoría absoluta. No ocurre lo mismo con el resto de las fuerzas que optaban a una coalición de izquierdas. Sabemos que entre los dos, entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, podrían sumar 40 escaños, 38 son los necesarios para la mayoría absoluta.
la posibilidad de que se formara una coalición muy difícil, además, porque ellos han dicho que no estarían dispuestos, sobre todo el Partido Socialista, con EH Bildu y el Carrequín Podemos. En el mejor de los casos, en la mejor de las horquillas, quizás podrían llegar a esos 38 escaños necesarios. Ese es el sondeo, el resultado para el País Vasco. Nos fijamos ahora en los datos, también los tenemos para la comunidad gallega, los vamos a ver ahora en nuestra pantalla enseguida. En este caso seguimos viendo ese posible entendimiento entre el Partido Nacionalista Vasco y los socialistas de Euskadi para permanecer en el gobierno de esa comunidad autónoma. En esa comunidad, en Galicia, también hay 75 escaños en disputa, la mayoría en ese Parlamento son también los 38 escaños, y aquí vemos esos resultados que arroja el sondeo encargado por Radio Televisión Española. Vemos algún error en este momento con los datos que acabamos de ver para esa otra comunidad, para la comunidad autónoma vasca. En el caso de Galicia, parece que los resultados indicarían que la fuerza más votada sería el Partido Popular. Obtendría aproximadamente entre 37 y 40 escaños, estaría en el aire, en el límite esa mayoría absoluta. Bloque Nacionalista Gallego sería la segunda fuerza política, es lo que dice este sondeo encargado por Radio Televisión Española, entre 19 y 22 escaños, tenía 6, obtendría un resultado muy superior al que tenía en la anterior legislatura. Tercera fuerza política, los socialistas de Galicia, podrían perder algún escaño, como vemos en este sondeo, pronto lo vamos a poder confirmar. Gonzalo Caballero es el candidato a la presidencia de esa comunidad. Y como vemos, la formación, la marca de Podemos, Galicia en Común, quedaría en 2 escaños aproximadamente. Recordemos que en la anterior legislatura En Marea estaba formada por diferentes organizaciones que se han ido disgregando. Al final, Marea Galeguista no obtendría ningún diputado. Y obtendría la marca de Podemos, como vemos, como mucho 2, según este sondeo. Así quedaría distribuido este Parlamento, el Parlamento gallego, donde parece, según el sondeo, que el Partido Popular retendría esa mayoría absoluta. La horquilla está un poco en el límite, en su índice más bajo, 37 escaños le concede el Partido Popular, 40 en el mejor de los casos, dice este sondeo, pero como vemos habría un vuelco en el orden de fuerzas. Segunda fuerza política, BNG, con su mejor resultado, seguido de los socialistas de Galicia, que podrían mantenerse, incluso perder apoyos, y sobre todo casi un descenso enorme para la marca de Podemos en esa comunidad, para Galicia en Común. Son los datos que tenemos y que arroja este sondeo de Radio Televisión Española. Bueno, decíamos que íbamos a analizar a lo largo de la noche los datos que se vayan conociendo. Tenemos el sondeo, volvemos a la mesa de análisis y yo os quiero pedir ya una opinión sobre estos datos. Lucía pone cara de difícil. Bueno, es un sondeo, lo sabemos. A estas horas es complicado. Pero no tomamos nota. Vamos a ir matizándolo. Bueno, por si acaso vamos a ser un poquito prudentes, ¿no? Es lo que conviene. Bueno, yo creo que primero la sensación general, el análisis general, es que es difícil que cambien los gobiernos. Es verdad que la sorpresa de ahora mismo, de este minuto, es que en algunos sondeos que se han publicado, pues el Partido Popular de Galicia podría no obtener la mayoría absoluta, es decir, que el resto de los partidos juntos, digamos, podría tener más escaños. Yo esperaría... sí, es pronto, pero podemos avanzar un poco por ahí. Es decir, que además que, en fin, solamente es uno de los sondeos que se han publicado, y además en una horquilla de 37-40, que tampoco, en fin, tampoco es muy claro, ¿no? En ese sentido, yo creo que, bueno, pues que lo normal es que Feijóo revalide el gobierno de la Xunta. Creo que con Urkullu hay menos dudas, es decir, que es seguro que él va a seguir siendo presidente del País Vasco. Y las otras grandes novedades son el sorpaso del BNG al PSOE en Galicia, que también estaba un poco descontado, la verdad, porque la otra gran cosa, la tercera, que arrojan estos sondeos, es el desplome del fenómeno Podemos, ¿no? Del fenómeno que hace 5 años o hace 4 años fue la gran sorpresa. Pues parece que las mareas han vuelto al BNG
¿no? Y que Podemos Euskadi pues también se desinfla, ¿no? Yo creo que esas son las cosas más importantes. Alejandro, es verdad que en el caso de las mareas de Galicia han ido separados y eso también puede haber influido, pero ¿cómo ves tú esos datos, teniendo en cuenta también me gustaría recordar la participación, que ha bajado en una comunidad y no en la otra, según el dato de las 5 de la tarde? Sí, pues yo creo que eso, por ejemplo, ha tenido incidencia en ese dato que adelantaban algunos sondeos, que es la presencia de Vox. Probablemente habría que verlo, pero tiene toda la pinta de que vaya a ser ese escaño que era posible que consiguiesen por Álava. Si a eso le sumamos el descenso que otorgan los sondeos a la opción de Partido Popular y Ciudadanos, podríamos estar hablando ya de un fracaso en la estrategia del Partido Popular, que no solamente no ha logrado contener la entrada de Vox, sino que además pierde muchos votos, mucha presencia, e incluso le facilita a Ciudadanos la entrada en el Parlamento, ¿no? Sin que para el Partido Popular haya sido un gran invento. Creo que, como decía Lucía, en el País Vasco no parece que vaya a haber cambios en cuanto a la gobernabilidad. Partido Nacionalista y Partido Socialista pueden seguir gobernando, pero al hilo de lo que me preguntaba, Ana, yo creo que sí que se puede confirmar, tanto en el País Vasco y sobre todo en Galicia, un descenso increíble de las marcas que apoya Podemos. En Galicia pasaría de segunda fuerza a apenas 2 escaños, es un descenso brutal, y ver cómo esa subida del bloque nacionalista gallego, ¿no? Que seguro que tendremos oportunidad a lo largo de la noche de analizarlo, la figura de Ana Pontón, cómo ha logrado revitalizar un partido que hace unos años parecía que estaba defenestrado, ¿no? Cristina, y algo que tú mencionabas también antes, todo esto en una situación excepcionalísima, porque estamos viviendo una pandemia con noticias preocupantes también sobre los rebrotes, y decías tú que lógicamente ha tenido que pesar. Totalmente, estoy segura que eso ha pesado, tendremos que ver los datos despacio. Pero fijaros una cosa, si todas las noches electorales a estas horas decimos, como decía Lucía, ¿no? Decimos prudencia, son las 8, solamente son sondeos, esta vez todavía mucho más. ¿Por qué? Porque nos acaban de recordar el dato, en el País Vasco el voto por correo, la solicitud de voto por correo había subido un 140% y en Galicia un 80 y tantos %. Eso quiere decir que incluso a la hora de hacer las estimaciones de cómo la participación podría afectar, hay que ser especialmente cautos. Si esto se confirmara, más allá de que efectivamente los gobiernos no parece que peligren, que se mantendrían como tal, a ver Feijóo, a ver qué pasa con Galicia con Feijóo, yo creo que hay muchos elementos interesantes a analizar, porque efectivamente parece que el fenómeno Podemos se desinfla, pero ¿dónde van esos votantes? Intuitivamente, y esto ya es tirarme mucho a la piscina, pero bueno, intuitivamente se podría pensar que lo recuperan marcas de ámbito nacionalista, que lo recupera el BNG en Galicia o que lo recuperan... El PSOE también, ¿no? Según los datos poco, claro, según los datos poco, y en el País Vasco, según estos datos, insisto, que hay que ser muy cautos, pero efectivamente por ahí podría haber movimientos. Y luego el tema de Vox en Álava, pues yo creo que va a depender fundamentalmente de la participación, de cómo al final quede, y se puede jugar por décimas, se puede jugar por quizá centenares o incluso decenas de votos. Bueno, volvemos enseguida aquí a la mesa, pero hemos dejado antes a Paco Camas, que solo ha tenido tiempo de hablarnos durante unos minutos de la participación. Ahora ya Carlos tiene el sondeo para opinar. Sí, con esos datos que les acabamos de ofrecer queremos también contar con el análisis de Paco Camas, investigador de Metroscopia. Paco, por lo que vemos, parece que hay pocas sorpresas en cuanto a la gobernabilidad, tanto en el País Vasco como en Galicia. Sí, si tomamos la media de esos intervalos de escaños, lo que vemos es que los escenarios son de continuidad en ambas comunidades. No obstante, me ha llamado la atención que el intervalo por debajo del PP en Galicia es 37, es decir, que parece que habría una posibilidad, aunque parece difícil, de que Feijóo pudiera perder la mayoría absoluta, y en todo caso que el BNG al parecer sería la segunda fuerza y la que podría pactar con el resto de partidos de izquierda para formar gobierno. En ese caso son resultados incluso mejores de lo que vaticinaban otras encuestas en estos últimos días para el bloque nacionalista galego, en este caso, ¿no? Sí, mucho mejores, ¿no? Yo creo que al final la campaña de BNG ha ido de menos a más a lo largo de todos estos últimos días. Creo que el voto de los jóvenes lo ha captado muy bien y en cierta medida yo creo que no solo ha sustituido a En Marea, como en las últimas elecciones, sino que realmente se ha convertido como la fuerza claramente de alternativa en Galicia a Feijóo. Además, con una líder, Ana Pontón, que según datos de Metroscopia tenía una excelente valoración entre los gallegos. Hay un dato común entre esas dos comunidades, por ejemplo, respecto a las marcas de Podemos. En los dos casos sufrirían un retroceso, es lo que dice el sondeo por lo menos, mucho más agravado en el caso gallego. Sí, efectivamente. Lo que vemos es que podríamos decir que el tiempo de las confluencias prácticamente se estaría terminando, ¿no? Porque evidentemente en Galicia, por ejemplo, el espacio que ocupó En Marea, que fue de hecho segunda fuerza en votos, aunque empató en escaños con el PSOE, pues habría perdido, digamos, ese
ese espacio, ¿no? Y lo ha sustituido el BNG. Y en el País Vasco, pues algo muy parecido, ¿no? Un retroceso esperable de Podemos, aunque bueno, no tan grande como en Galicia. Llama la atención también ese resultado de esa coalición Partido Popular Ciudadanos en el País Vasco. Obtendría bastantes menos escaños que los que obtuvo el Partido Popular en solitario en 2016, y la posible entrada de Vox, es lo que dice el sondeo al menos. Sí, efectivamente, para Vox sería una entrada importante desde el punto de vista simbólico, yo creo. La caída de PP y Ciudadanos evidentemente es una suma que ha restado en lugar de sumar, y a mí lo que me llama del País Vasco la atención es que estamos probablemente, si se confirma lo del sondeo, en el mejor resultado histórico para el nacionalismo vasco. Si sumamos los escaños que prevé este sondeo para PNV y EH Bildu, estaríamos hablando de que el Parlamento vasco, aproximadamente un 65% de los escaños serían nacionalistas, ¿no? Yo creo que esto es un dato a tener en cuenta. En los dos casos no parece que haya habido, es lo que dice el sondeo, eso sí, desgaste por la gestión de la pandemia, ni en el caso gallego, veremos cómo se va ajustando después con los resultados oficiales, tampoco en el vasco. ¿Algún partido crees que se le puede castigar más o menos en estas circunstancias por esa gestión de la pandemia a nivel nacional o autonómico? Bueno, en el País Vasco lo cierto es que veníamos viendo que tanto Núñez Feijóo como Íñigo Urkullu salían bien valorados respecto a cómo han gestionado la pandemia, ¿no? Es más, tenían un gran apoyo popular y un reforzamiento después de la convocatoria extraelectoral, ¿no? A nivel nacional, bueno, yo creo que el PNV saldría reforzado si se confirman estos resultados en las correlaciones de fuerzas en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, de cara, por ejemplo, a los presupuestos generales del Estado, y también tendría que hacer un análisis importante, yo creo, PP y Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos era esperable, ¿no?, que no tuviera todavía esa implantación territorial asegurada, pero efectivamente para el PP sí es un dato importante, sobre todo el del País Vasco, si se acaba de confirmar, ¿no? Gracias, Paco, por ese análisis basado en los sondeos. Dentro de poco vamos a empezar a conocer ya, a partir de las 9 seguramente ya, el escrutinio oficial. Empezaremos ya a manejar datos oficiales y reales. Y ese escrutinio ha comenzado ya en algunos colegios electorales, ya se han cerrado, y hay una operación que han realizado en la mayoría de los casos, que vamos a ver ahora en imágenes, por seguridad. A partir de esta hora, la mayoría de los miembros de las mesas se colocan mascarillas FFP2 y guantes, quieren extremar las medidas de seguridad. Recordamos que son unas elecciones en pandemia, algo excepcional, algo que no habíamos vivido nunca, y ahora en el recuento de votos todas esas personas que han participado durante el día en el proceso electoral van a estar más cerca unos de otros, por eso extreman las precauciones. Esa es la imagen que dábamos de un colegio donde están haciendo ese recuento ya. Nos vamos ahora a dos ejemplos, uno en Vigo, en un colegio electoral está Xavier Martiñá, en San Sebastián está Usoa Zubiría. En los dos casos tienen al presidente de una de las mesas para que nos cuente también cómo han vivido ellos esta jornada con una serie de medidas que nunca se habían producido hasta hoy. Empezamos contigo, Usoa. Sí, pues a punto de comenzar ese recuento, acaba de votar como el resto de presidentes de mesas Ivonne Olave. Ivonne no pensaba que iba a estar tanto tiempo esta mañana en el colegio, porque cuando ha llegado era tercer suplente, pero su caso no ha sido el único, ha habido ausencia de titulares. Sí, en nuestro caso, en las dos mesas que hemos estado, las 6 personas, en concreto solo 2, todos los demás los 4 éramos sustitutos o suplentes de alguien. En mi caso tercero, en el suyo segundo, y luego en el otro también segundo suplente. Ivonne, una jornada atípica donde ha habido que llevar mascarilla, no ha habido contacto con el votante, no han tocado ningún DNI. ¿Cómo ha transcurrido esta jornada electoral? No, normal, ha transcurrido normalmente, ha transcurrido bien y sin ningún tipo de esto y como se ha podido, vamos. ¿Se han sentido seguros con estas medidas preventivas, estas medidas de seguridad? Sí, no, las medidas que hemos tenido han sido preventivas y ahora nos hemos cambiado de mascarillas para poder el recuento del voto, es poder hacer con la mascarilla esta. ¿Y cómo han percibido el ambiente? ¿Cómo han venido los votantes? ¿Se sentían también seguros? ¿Ha habido miedo, cree usted? No, yo creo que no. Yo creo que no han tenido ningún miedo y que lo han hecho con toda la seguridad. Y ahora ya ha empezado ese escrutinio con estas nuevas medidas, este nuevo protocolo. ¿Cuánto prevén que pueda durar? Pues eso no te sé decir, pero me imagino que 1 hora o algo así, no sé. Eso no sé. Pues a la espera de que finalice, a la espera de que comience ese recuento, como nos dicen, cerca de 1 hora va a tardar ese escrutinio aquí en este colegio de San Sebastián.
Pues aquí en este colegio que está situado... Aquí en este colegio decíamos que está situado en los bajos del Ayuntamiento de Vigo, en un patio cubierto. Nada más entrar, miembros de Protección Civil ofrecían gel en las manos de los votantes y también mascarillas como estas, mascarillas quirúrgicas, que eran las únicas con las que se podía acceder aquí a este lugar. Luego ya dentro, como pueden observar, todo el suelo con señales para indicar a los votantes cómo ir a cada una de las mesas y que ellos guardaran la distancia de seguridad. Y está con nosotros la presidenta de una de las 6 mesas que componen este colegio electoral, es Ángeles Conde. Ángeles, muy buenas tardes. Buenas tardes. Creo que no es la primera vez que ejerces como presidenta en una mesa electoral, ¿no? No, no es la primera vez. Hace bastantes años que fui y ahora repito. Y lógicamente estas votaciones han sido algo especial, ¿no?, en comparación con la otra vez, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, han sido totalmente diferentes. Para empezar, se han habilitado muchos más colegios electorales para que la gente tuviera dispersión, no hubiera aglomeraciones, y ya veis las líneas por el suelo, que nunca las hubo, las mascarillas, gel, incluso teníamos pantallas nosotros para atender al ciudadano, bandejas para no tocar en ningún momento el DNI, ni contagiar, ni que ellos nos contagiaran ni nosotros a ellos, y no hubo ningún contacto físico, guantes también. Y en cuanto a las medidas de seguridad por el COVID, ha sido todo excepcional. La gente ha venido a votar con un poco de precaución, pero sin miedo, no se ha notado miedo en ningún momento. Y, por ejemplo, en nuestra mesa ha votado un 50% del electorado. Y para un día como hoy, que estamos a 30 grados en Vigo, que hace muchísimo calor, y estando con el COVID, yo creo que ha sido un éxito. Ángeles, después de tantas horas aquí y en estas circunstancias, ¿alguna anécdota que te haya contado alguno de los votantes? No, la verdad es que han venido todos muy amables, muy dicharacheros, deseándonos suerte, diciéndonos que éramos unos valientes por estar hoy aquí y afrontar estas situaciones, pero nada en especial. Ha transcurrido todo con mucha normalidad y con mucha alegría, la verdad. Vale, pues muchísimas gracias, Ángeles. Y aquí en Vigo dejamos a Ángeles, que acaba de llegar el voto por correo, y el escrutinio, bueno, como en San Sebastián, durará a lo largo de 1 hora. Gracias a los dos. Eso quiere decir que aproximadamente en 1 hora empezaremos a tener ya datos muy cercanos a lo que ha ocurrido en los dos casos. Recuperamos imágenes de otros colegios electorales. En todos se desarrolla ahora la misma actividad. Ha comenzado el recuento de los votos. Tenemos señal en directo del Colegio Miguel Unamuno en Bilbao. Allí también han comenzado a abrir las urnas. Vemos como todos los miembros de las mesas llevan guantes, se han extremado las medidas de precaución, mascarillas FFP2, y se recuenta también el voto por correo de forma simultánea. Recordamos que ha aumentado mucho en las dos comunidades, un 140% en el País Vasco y en torno a un 80% en Galicia. Tenemos también imágenes de un colegio de Santiago, el Centro de Arte Contemporáneo, y también ahí se repite la imagen de ese recuento de las papeletas que con extremo cuidado se han ido depositando a lo largo del día. En este caso nadie tocaba los sobres, era el propio votante quien lo introducía en la urna, y tampoco se tocaba el DNI del votante, se colocaba en una bandeja para confirmar que correspondía a la persona que se acercaba a realizar su votación. Todo por la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Ha sido sin duda una campaña, una noche electoral, un día de votaciones también marcado por el coronavirus, por los posibles contagios, por el miedo a que se extiendan esos rebrotes. Los hay muy claramente en Amariña, en Lugo, los hemos estado contando en los últimos días. También en Ordicia y en Guipúzcoa, 2 comunidades que están votando, que han estado votando hoy. Y también nos preocupa Lleida. Allí no se vota en Cataluña, pero la situación más grave de toda España se registra allí en este momento. Por eso queremos hablar de este asunto con 2 expertos que nos acompañan esta noche. Está con nosotros Elena Legido Quigley, profesora de Salud Global de la Universidad de Singapur. Está hoy con nosotros, gracias. Y también el profesor Fernando Rodríguez Artalejo, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología, catedrático también de la Autónoma de Madrid. En primer lugar, ante esta situación, ante estos brotes que están surgiendo en España, ¿es seguro celebrar unas elecciones como las que hoy se han celebrado en estas 2 comunidades? Las elecciones que se han celebrado en el País Vasco y en Galicia son seguras porque había unas medidas muy claras por parte de los 2 gobiernos y está claro que se han ido cumpliendo, así que lo que está pasando en Galicia y en el País Vasco no me preocupa, creo que todo ha ido bien.
Lo que es muy preocupante y lo que hemos escuchado hoy es lo que está pasando en Lleida, y es que tenemos una transmisión comunitaria, tenemos un brote que se está extendiendo, que está descontrolado, y ahí es donde nos tenemos que fijar mucho todos y tenemos que intentar aprender de lo que va a pasar en Lleida, de los análisis que vamos a hacer ahora, para que no se produzca en otras zonas en España. En el caso de Lleida ya hay más de 1000 infectados, en las últimas han sido 190 casos nuevos, si no me equivoco, según la Generalitat. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Se ha perdido el control de lo que estaba ocurriendo allí en esos brotes de Lleida? Bueno, si se ha confinado a la población es porque no hay más remedio, es porque hay una transmisión comunitaria que no se puede controlar por los medios convencionales, y cuando el crecimiento empieza a ser muy grande, ya solo el confinamiento de la población puede dar algún resultado, y seguro que lo hará, pero a medio plazo. Lo que es importante señalar es que cada uno de estos eventos hay que considerarlos como un evento potencialmente prevenible, y como he dicho Elena, es algo que hay que estudiar. Probablemente no se ha puesto suficientemente el foco en los vulnerables, que sabemos que los que han generado y han sufrido también especialmente este brote son los más vulnerables, y esto nos tiene que hacer a todos poner el foco de aquí a Navidades en cómo proteger especialmente a aquellas personas que, o bien por sus patologías, o bien por sus condiciones de trabajo que probablemente no son idóneas, o bien porque viven en condiciones de hacinamiento, o bien porque tienen una excesiva movilidad, van a ser los focos principales. Habría que empezar a ocuparse de todo esto de forma mucho más intensa. Como saben, en el caso de Lleida, a partir de esta medianoche se endurece ese confinamiento para Lleida y para 7 municipios. No podrán salir de sus domicilios los habitantes de esas zonas, y tienen unas particularidades también estos brotes, similares también a las que han ocurrido en los últimos días o semanas en Singapur. Usted vive allí, Elena, me refiero a los temporeros o inmigrantes que trabajan en condiciones muy precarias muchas veces y que también han estado en el centro de esos brotes, ¿no? Sí. Desgraciadamente llevamos avisando sobre lo que podía pasar en Lleida ya hace 2 meses. En Singapur los inmigrantes se infectaron en números muy elevados, y ya el gobierno de Singapur puso unas medidas que yo llevaba diciendo desde hace tiempo se tendrían que aplicar en Lleida, en otros lugares, porque ya veíamos que vienen temporeros, 30.000 vinieron a Lleida. En Singapur, muy claro, lo que hicieron es hacerles un test que llaman ellos agresivo, que consiste en hacer PCRs continuamente, les separaron los positivos de los negativos, les dieron alojamiento, pero lo que es más principal es que necesitamos medidas estructurales. Tenemos que dar un tipo de medidas que sean preocupándonos mucho más por sus contratos, darles la sanidad también, que tengan acceso a la sanidad, y también nos tenemos que plantear como sociedad cómo queremos cuidar a nuestros inmigrantes que cuando vengan a nuestro país. Dejando a un lado esos brotes de Lleida, que son sin duda los más preocupantes, estamos viendo en todas las comunidades autónomas, salvo Asturias y La Rioja, brotes en estas últimas semanas. ¿Hay que preocuparse también por esta situación, o es lo normal hasta que haya una vacuna? Bueno, en general, todo contagio es potencialmente evitable porque tenemos las medidas necesarias para conseguirlo, y por tanto debe ser estudiado. Otra cuestión es que la naturaleza humana es falible, y por tanto es esperable que durante la nueva normalidad pues se produzca mayor número de contagios que en la fase de confinamiento, y lo que tenemos que hacer es que las autoridades sanitarias hagan 2 cosas: sigan muy vigilantes para controlar los brotes tan pronto como ocurren, pero que además aumente la transparencia en la información que dan a los medios y a la población en general. Realmente no hay mucha información de cuáles son los medios que están poniendo las comunidades autónomas al servicio del control de los nuevos brotes. Y todos necesitaríamos saberlo para poder analizarlo y hacer las sugerencias oportunas. Una última pregunta para los dos respecto a la población y a la responsabilidad también de los ciudadanos. No sé si han notado un cierto relajamiento en estas últimas semanas respecto a esas medidas de higiene y de seguridad. Me gustaría decir que es muy importante que la población tome medidas, las medidas que ya sabemos, llevar mascarilla, distanciamiento social, higiene, pero no nos olvidemos que hay una responsabilidad muy grande por parte de los gobiernos y las comunidades autónomas. Aquí hay unas medidas muy básicas de salud pública, que es introducir el rastreo y las capacidades estratégicas. En Cataluña han fallado. Tenemos que aprender de qué se tiene que hacer para que no suceda en otros lugares. Y está muy claro, para hacer rastreación hace falta como mínimo una persona por cada 4.000 habitantes. Así que en Cataluña harían falta 2.000. Actualmente hay únicamente 180.
tenemos que desarrollar esas capacidades y fortalecer la atención primaria. Por supuesto, va a ser difícil porque hemos vivido 8 años de medidas de austeridad, pero tenemos que poner todo el empeño porque todo lo que invertamos en epidemiología y en vigilancia epidemiológica va a ser mucho mejor y será mucho mejor para la economía. Gracias, Elena, gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy, por explicar la situación. Vamos a estar durante toda la noche también pendientes de lo que ocurra en esos brotes, especialmente en Lleida, aunque allí no haya votaciones esta noche. De hecho, en este momento nos vamos a ir en directo a Lleida. Ha habido varias referencias a la situación allí. Recordamos, se ha ordenado el confinamiento a partir de esta noche para Lleida, para la capital y para 7 municipios de la comarca del Segrià. Aida Sinfreu, no sé cómo se preparan los vecinos de la zona para de nuevo no poder salir de casa. Pues ya han convocado varias manifestaciones para protestar contra la medida, una de ellas en esta plaza del centro de la ciudad de Lleida a las 9 de la noche, y es que a partir de esta medianoche los habitantes de Lleida y de otros 7 municipios del Segrià deberán quedarse en casa, solo podrán salir para trabajar, para hacer gestiones y para hacer deporte en familia con la que conviven. Además, queda prohibido entrar y salir de estas poblaciones, solo podrán hacerlo los servicios esenciales. Las tiendas podrán seguir abiertas con cita previa y los bares y restaurantes solo podrán servir comida para llevar. Además, los hoteles quedan cerrados, unas medidas que seguirán al menos durante 15 días. Gracias, Aida. No perdemos de vista las elecciones en Galicia y el País Vasco, marcadas también por la pandemia, unas elecciones excepcionales. Nuestra web está siguiendo al minuto toda la información, no solo relacionada con las elecciones, sino también con esos brotes de coronavirus y, por supuesto, recogiendo esa información sobre Lleida. Nos lo cuenta la directora de la web, Estefanía de Antonio. Sí, aquí en la página web estamos siguiendo ese aumento de casos de coronavirus en toda España. Los datos actualizados sobre los últimos brotes se pueden consultar en un mapa interactivo en rtv.es, pero ahora toca el recuento de votos en Galicia y País Vasco y les estamos ofreciendo ya el escrutinio en tiempo real desde todas las plataformas, desde la página web, desde las redes sociales y también desde nuestra aplicación RTV Noticias. Y lo estamos haciendo desde cualquier dispositivo, también desde el teléfono móvil. Lo más importante es que tenemos 2 mapas interactivos, uno de Galicia y otro de País Vasco, donde pueden consultar los resultados de cada municipio. Y según avance la noche, veremos si hace falta echar mano de nuestra calculadora, de nuestro gobernómetro, para comprobar qué partido ha tenido mayoría suficiente para gobernar. Pues que somos buena gente, gente con un corazón terrible y somos de la cultura del esfuerzo. Para ser gallego solo hay que venir por aquí y disfrutar de esto y querer esta tierra de la gente que vive en él. Somos inconformistas por naturaleza. El vasco nunca está conforme. Mañana te va a intentar ser mejor profesional que hoy y pasado mañana mejor amigo con mañana. Creo que Galicia es un sitio muy inspirador, es un sitio lleno de buena gente como muchos otros, ¿no? Y es un sitio donde os aconsejo que vengáis a pasar vuestras vacaciones, a disfrutar y a comer. Yo creo que somos gente irrepetible, con una ilusión terrible y que somos transportistas de felicidad. Y si queréis ser gallegos, pues solo tenéis que venir aquí, darnos un abrazo y aquí os quedáis. Bueno, vamos, el único dato que tenemos hasta ahora es el de sondeo, luego lo recuperaremos tanto en Galicia como en el País Vasco. En el caso de Galicia había una horquilla ahí que permitía algunas dudas, no sabemos si finalmente Feijóo revalidará esa mayoría absoluta que tenía y es la que le permitiría seguir gobernando. En el País Vasco parece que el PNV con el Partido Socialista de Euskadi podrían seguir gobernando. Pero bueno, son sondeos. Lo que tenemos ya, dato asegurado, es el de la participación, mientras sigue el recuento de los votos en los colegios electorales. En el caso del País Vasco, la participación había bajado a las 5 de la tarde casi 8 puntos. Había una enorme diferencia con respecto a las elecciones de 2016. Veremos si cuando se sumen los votos por correo ese dato cambia. La diferencia en el caso de Galicia era menor, porque allí prácticamente había votado el mismo porcentaje, había una diferencia de medio punto a favor de estas elecciones en el caso de los electores gallegos. Había subido un poco, son datos de las 5 de la tarde, 3 horas antes del cierre de los colegios electorales. Nos vamos a acercar ahora a París. Vamos a hablar de las elecciones municipales francesas porque ellos han tenido también elecciones en pandemia, la segunda vuelta
de las elecciones municipales. Podemos hablar con nuestra corresponsal Almudena Ariza para que nos cuente cómo fue esa experiencia de los franceses que votaron hace unos días, una situación parecida a la que vivimos hoy aquí, Almudena, en Galicia y el País Vasco. Sí, ¿qué tal, Ana? Buenas noches a todos. Bueno, lo primero, recordar que Francia ha sido uno de los países más afectados por el COVID. Recordemos también que ha habido más de 30.000 muertos, así es que la celebración de esas elecciones municipales el pasado 28 de junio eran desde luego todo un reto, más aún cuando la primera vuelta fue el 15 de marzo, solo 2 días antes del confinamiento total del país. Mantener esas elecciones fue algo muy controvertido porque de hecho se comprobó que ese día hubo muchos contagios. Así que, como digo, el 28 de junio celebrar esas elecciones municipales fue un gran reto en este país. Se pusieron en marcha todos los protocolos sanitarios, medidas de seguridad muy parecidas a las que hemos visto en España, pero aquí sí que podemos decir que realmente el miedo al COVID marcó esa jornada electoral. Se registró una abstención histórica, sin precedentes. Solo votó el 40% de la población, lo cual es más de 20 puntos menos que en las últimas elecciones del 2014. Los candidatos de Macron además sufrieron un fortísimo varapalo y se registró algo que no se esperaba, una especie de marea verde que se llamó aquí. Los candidatos ecologistas crecieron y muchos de ellos conquistaron algunas de las ciudades más importantes de Francia. Así que, como digo, resultados marcados por el COVID y que desde luego no se esperaban. Suponemos, Almudena, que aquí también van a tener repercusión esa situación excepcional que estamos viviendo. Hay un dato que diferencia a la situación aquí en Francia y es que aquí se ha prohibido a las personas que tienen confirmada la infección, que tienen un test positivo de COVID-19, que vayan a votar. En Francia no se prohibió a nadie ir a votar. Bueno, realmente lo que pasó aquí es que hasta hace unos días el ministro del Interior, Christophe Castaner, publicó una circular que envió a los alcaldes de Francia y se especificaba qué hacer en el caso de que se presentara un elector con síntomas evidentes de algún tipo de infección respiratoria. Y se decía muy claramente, ningún presidente de mesa podrá prohibir el voto a esa persona. Lo que sí había que poner en marcha una serie de protocolos sanitarios, pues mantenerle solo, desinfectar todo el material que tocara o incluso, si hubiera sido necesario, llevarle a algún centro médico. Pero, como digo, aquí, desde luego, no se prohibió votar a los enfermos. Gracias, Almudena. Pues volvemos aquí a nuestra mesa de análisis. Es lo que ocurría, esa crónica de lo que había ocurrido hace pocas semanas ahí en esas municipales en Francia, con esa altísima abstención. Teniendo los datos, especialmente con esa abstención tan alta aparentemente en el País Vasco, ¿creéis que va a tener una consecuencia clara en los resultados, en este caso? Cristina. Bueno, yo creo que, insisto en que hay que esperar, porque es verdad que la abstención, sobre todo en la provincia de Álava, subiendo un punto más o un punto menos, puede hacer mover algún escaño, ¿no? No lo suficiente como para tumbar a un gobierno, ni muchísimo menos, pero sí cosas que pueden ser significativas. Pero fíjate qué curioso que estábamos viendo ahora el caso de Francia. En Francia, tanto en la primera como en la segunda vuelta, ya también en pleno COVID, la participación bajó 20 puntos en la primera y 22 y pico en la segunda, ¿no? Es decir, había miedo, había rechazo a salir, había más, de alguna forma, más precaución, ¿no? En España se vuelve a cumplir esa máxima de que cuando tenemos encima de la mesa un problema gordo, una crisis económica muy importante, una pandemia como esta, hay mucha más adhesión a lo político. Nos preocupa mucho más lo político, para criticarlo o para alabarlo, pero nos preocupa, nos importa y salimos a votar. Y entonces vamos a ver cómo quedan al final los datos, pero desde luego para nada comparable con lo que veíamos en el país vecino. Yo voy un poco por la misma línea, Carlos, que lo que apunta Cristina. Es decir, yo no tengo tan claro que sea muy extrapolable el escenario que se ha vivido en Francia con lo que sucede aquí, en el sentido de que, para empezar, la gente suele reaccionar de manera distinta cuando hay una primera vuelta y una segunda vuelta, cuando solamente hay una cita electoral. Y luego yo creo que también no debemos perder de vista que en este escenario electoral, tanto de Galicia como del País Vasco, hay algunos elementos que invitan a pensar que puede haber motivos de abstención clásica, por así decirlo. Y me refiero a que son elecciones donde desde hace mucho tiempo los sondeos parece que hay pocas, o que va a haber pocas sorpresas, ¿no? Y eso también hace que el elector muchas veces pues se quede en casa pensando que, bueno, pues total, no va a haber alternativa, o del mismo modo que también hay gente que se confíe y no salga a votar. Si a eso le sumamos otros elementos, pues ya sea el clima o el tal, pues es interesante, yo creo, luego analizar por feudos electorales o zonas donde hay una tradición de voto muy arraigada, ver si ha tenido algún tipo de incidencia más o menos la abstención. Y mientras hablo contigo, miro de reojo al escrutinio, y es verdad que es muy poco representativo, pero en Galicia ya hay un 1% de voto escrutado, que dice que es un 50 escaños para Feijóo. Está en pantalla. Están viendo los espectadores también lo estamos la reflejando. pantalla. Pero es verdad que pasa siempre esto, que con es un muy poco 1%, representativo. sí, pero bueno, que ha empezado ya el recuento. Se irá reajustando, seguro.
Lucía, ¿qué piensas de cómo puede afectar la abstención, especialmente ahí en el País Vasco? Bueno, yo estaba escuchando a nuestra compañera Almudena Ariza y la verdad es que hay una gran diferencia, ¿no?, entre Francia y España. En general, en España la gente vota mucho, en general. Es decir, bueno, por supuesto, en las generales tenemos récords de participación, yo creo que en Europa, pero también en municipales, también en autonómicas. Y es verdad que es muy... Es decir, independientemente, bueno, luego ya miraremos los detalles del escrutinio y todos los escaños, pero independientemente de esto, se presenta en dos comunidades, estas dos comunidades en España presentan un nivel digamos, de falta de tensión política y de estabilidad política muy grande, que contrasta muchísimo con el ambiente político nacional. Es decir, contrasta mucho tanto la personalidad del señor Urkullu como del señor Feijóo, que son dos líderes pues más bien moderados, con una retórica desde luego nada inflamada, por supuesto, al contrario de lo que pasa en la política nacional, y es curioso, y si al final pues se consolida este resultado que se adivina en los sondeos, que efectivamente los dos vayan a revalidar cada uno a su manera, en el caso de Galicia tiene mucho más mérito, claro, porque la diferencia entre el primero y el segundo es de 20 y muchos puntos, cosa que, en fin, creo que habrá que glosar también como se merece. Si al final efectivamente se confirma que los dos mantienen el gobierno, habrá que pensar que Euskadi y Galicia son la España tranquila, comparado con la política nacional, desde luego. Es decir, esto yo creo que es lo primero y lo más general que nos debe sorprender, y que, sobre todo, que en una situación tan excepcional, tanto en el País Vasco como en Galicia, confían en sus gobiernos y votan a sus gobiernos. Cuando, claro, parecería que, en fin, aquí hay veces que en política nacional, ¿verdad?, parece que se va a caer el mundo, ¿no?, que mañana mismo ya nos vamos a caer por donde sea. Y no, o sea, España, pues... En fin, es muy variada, es muy amplia, y esto, desde luego, nos lo demuestra claramente. Pero fíjate, Lucía, que eso es muy habitual en las comunidades autónomas, ¿eh? Lo que pasa es que creo que estamos tan focalizados en que la política es la política del Congreso de los Diputados, que nos olvidamos de que luego, efectivamente, en los parlamentos de las comunidades autónomas y en los gobiernos autónomos las cosas suelen ser de manera diferente. Bueno, pues aunque sea por esta noche va a haber... Claro, pero sí, está muy bien que lo pongamos de manifiesto, porque es que, efectivamente, en Galicia y en Euskadi están dando buena cuenta de eso ahora mismo, pero en otras comunidades autónomas también. Hace unos meses estábamos en una mesa parecida a esta diciendo, Dios mío, el primer gobierno de coalición de la democracia española. Bueno, en el gobierno español, porque en las comunidades autónomas llevamos teniendo gobiernos de coalición muchos años, ¿no? Y en ciudades ni os cuento. Pasa que tenemos siempre esa idea de que la política es la política del Congreso de los Diputados, y va mucho más allá y es más plural, ¿no? Sí, yo estando de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, y es verdad que si se confirman estos resultados en el País Vasco, se puede decir que también es un premio a la moderación dentro del nacionalismo frente a aventuras que han ocurrido, por ejemplo, como en Cataluña, ¿no? Pero sí que creo que habría que también analizar cómo la abstención puede afectar a subtramas de esta noche electoral, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, eso que apuntabais al principio, Carlos, por los sondeos, que es la entrada de Vox, ¿no? Es verdad que en el País Vasco hay un reparto de escaños 25-25-25 por las tres provincias, y eso hace que, por ejemplo, el voto de Álava valga más que el voto de Guipúzcoa, y si Vox consigue entrar, se puede haber producido un efecto precisamente por esa reducción de la participación que arrojaban los primeros datos, ¿no?, especialmente en Álava. O sea que yo creo que ahí también puede haber detalles interesantes. Y seguramente habrá lectura nacional, a pesar de lo que decía Lucía, de esa diferencia de actitud, pero tendrá repercusión lo que ha ocurrido. Enseguida hablamos de este asunto también. Un idioma precioso, que es el euskera, que tiene palabras tan bonitas como maite min, que es enamorarse. Maite es querer y min es dolor. Es un idioma muy poético, es el idioma europeo más antiguo hablado. Es mar, es pulpafeira, es la catedral de Santiago y el Santiaguiño del Monte en Padrón. Es mi abuela Rosa y mi padre Antonio. Es mi familia, es mi casa, es Navidad. Tenemos muchísimas ganas de abrirnos al mundo, de enseñar lo que somos, lo que de verdad somos, lo que de verdad vemos, lo que sentimos, lo que comemos, lo que vemos, lo que... Tenemos muchísimas ganas de abrazaros muy fuerte y que os sintáis también vascos. Es morriña, es buena gente y calidad de vida. Es el nunca más, son mis raíces. Porque también lo sois. Son vascos y gallegos que nos van a acompañar en esta noche electoral, en este programa especial informativo. Hemos hablado mucho durante la campaña electoral en los últimos días, en los informativos de Amariña, en Lugo, de ese brote detectado allí y que sin duda ha marcado las votaciones de hoy en esa comarca. María Doval ha recorrido
Hoy la zona ha visto desde las dificultades para la composición de las mesas electorales hasta las dudas que tenían algunos de los vecinos entre si era seguro o no ir a votar. Amanece en Amariña un domingo electoral diferente, de pandemia, un domingo precedido de mucho debate social sobre la conveniencia de esta cita con las urnas. Ahora, 8 de la mañana, comienzan a constituirse las mesas, los integrantes van llegando. ¿Qué te ha parecido que te haya tocado estar en unas elecciones que no van a ser unas elecciones más? Hay que asumir las responsabilidades de cada uno y yo creo que como está todo con los protocolos de actuación que hay para votar, para los integrantes de la mesa, no creo que, a ver, la seguridad yo creo que está totalmente garantizada. Reparto de material electoral y de seguridad. Mascarillas hay, 4 para cada uno, para todo el día. A las 9 se empieza a votar, pero vamos a echar ahora un momento la vista atrás. Es sábado, son las 6 de la tarde. Ya saben que los mayores han sido el colectivo más golpeado por la pandemia, especialmente los que viven en residencias de ancianos. Nos hemos venido a la de Foz porque aquí los residentes llevan días debatiendo sobre si es seguro o no ir a votar mañana. Vamos a hablar con ellos. Ustedes se han reunido ahora para ver quién quería ir y quién no quería ir. Yo tenía pensado ir, incluso tengo preparada mi papeleta, pero me ha afectado mucho el pensar que no tengo ningún derecho a jugar con la vida de estos 40 que estamos aquí. Llevan 4 meses sin salir, lo han pasado mal. Ha habido varios infectados y una persona ha fallecido. Ahora tan solo 2 quieren votar. Una es Concha. Hay quien tiene miedo y hay quien no. Yo no soy, para eso nunca fui miedosa. Yo voy, llego allí, lavo las manos con alcohol y lo que te echen, las refriego bien. Yo llevo el carnet que lo tengo aquí y ya voto. Armando es el otro residente que también irá a las urnas. Yo creo que si la gente guarda las distancias, no habrá problema. Cada uno, nos dejan claro, ha tomado su decisión. Yo considero que no se tendría que hacer así en este momento, con la situación en la que nos encontramos en esta zona, sobre todo. Pero es una decisión que ellos han tomado y yo como tal tengo que aceptarla. Para la mayoría, lo sufrido ha pesado mucho. Miedo y recordar lo que hemos pasado aquí, que no queremos volver a pasarlo por nada del mundo. Hablaba Miguel del miedo, acaban de escucharlo, de lo que han vivido aquí, de que se han pasado un mes encerrados en las habitaciones, de que tenían que comer con cubiertos y con platos de plástico para evitar los contagios. En la residencia de aquí de Foz viven 40 personas y 5 de los residentes contrajeron el coronavirus. También 7 de los trabajadores, además, no han sido ajenos a toda la situación que se ha vivido en otras residencias de España, donde vamos a recordar que han fallecido unas 20.000 personas con coronavirus o con síntomas compatibles, y todo ese drama, toda esa situación ha influido en que la mayoría de los ancianos que estaban en esa residencia decidieran no ir a votar hoy. Eso es lo que queríamos preguntarte, María. Nos mencionaste el grupo de ancianos que han decidido no ir a votar por miedo, porque además es que es uno de los grupos de población más castigados, que más han sufrido los efectos de la pandemia. ¿Qué sensación has tenido? ¿La gente se sentía segura yendo a depositar la papeleta? Pues la verdad es que nosotros llevamos toda la semana recorriendo esta comarca de Amariña y sobre todo hemos recogido testimonios de miedo, de preocupación por lo que estaba pasando, de mucha gente que nos decía que no había que ir a votar hoy, que las elecciones tenían que retrasarse, y todo ese ruido, todo ese sonido que ha generado este debate pues ha contrastado mucho con la imagen que luego nos hemos encontrado en todos esos colegios que hemos visitado, donde la verdad reinaba la tranquilidad, bastante calma, la gente iba muy tranquila a votar, manteniendo las distancias de seguridad, y ha sido una imagen especialmente llamativa que les seguimos contando en otra parte de este reportaje. Concha y Armando esperan ya para ir a votar, pero esta espera es más que eso. Salen por primera vez de la residencia tras 4 meses, una oportunidad para ver a los suyos. Es un momento excelente para reencontrarnos porque, dadas as circunstancias, casi as medidas, os protocolos dos reconfinamentos son moi duros para eles. Para ir votar, senón non salías,
Ya estoy. Es una chica muy valiente. En el colegio la espera es poca, la distancia mucha. Concha puede votar. Minutos después llega también de la residencia Armando, que ya contaba los días para salir. 120 días. Bueno, ¿y qué tal esa sensación por lo menos de haber bajado un poquito? Bueno, da alegría salir de allí a dar una vuelta. Tras cumplir con todo el protocolo puede votar, pero con la papeleta en la urna no está todo hecho. Hay que volver a limpiarse las manos antes de regresar a la residencia. No me siento seguro porque no hay mucha gente. Esa, la distancia entre votantes, ha sido una constante en este domingo electoral en A Mariña, un goteo continuo de electores y unas labores de limpieza casi permanentes. Y entre los que hoy se acercaban a las urnas, los que están en cuarentena. Nosotros estamos cumpliendo cuarentena. ¿Por haber sido contacto estrecho de alguien? Pues sí. Bueno, ¿y qué tal? Bien, pero bueno, viene y solo podemos ir a votar y para casa. Es lo que tienen marcado. Preguntamos a otros votantes qué opinan de que salgan de casa. ¿Y qué les parece que haya personas que están confinadas por haber sido contacto estrecho de algún positivo y puedan venir a votar? ¿Eso les genera inseguridad? Pues no, si vienen con las medidas de seguridad, con la distancia, de seguridad ya. Y así, un votante tras otro, se van llenando las urnas durante una cita electoral que será, en A Mariña, difícil de olvidar. Pues la crónica de lo que ocurría allí en A Mariña, en Lugo. Como ven en sus pantallas, en la parte inferior son los resultados reales. El escrutinio va avanzando, está ya por encima del 7% y son esos resultados que están viendo. 48 escaños serían para el Partido Popular, obtendría en este momento, todavía está en una fase muy inicial, una mayoría absoluta clara, Núñez Feijóo, seguido como segunda fuerza política por el Bloque Nacionalista Galego con 14 escaños. Se convertiría en la segunda fuerza en esa comunidad. En tercer lugar, los socialistas gallegos, que descenderían hasta los 13 escaños, tenían 14 en la pasada legislatura. Son datos provisionales que están cambiando, el escrutinio todavía, como digo, está por encima del 7%. Nos vamos a acercar a la otra comunidad autónoma donde hoy se votaba, al País Vasco, concretamente a Ordizia, donde hemos prestado mucha atención estos días por el brote. Allí está nuestro compañero Aitor Lourido, ha estado haciendo la crónica de lo que se ha encontrado en esta jornada electoral, donde, por cierto, al menos 40 personas no podían, decía el gobierno autónomo vasco, votar por estar infectadas en este momento por el coronavirus. Pocas cosas hay más icónicas de Euskadi que un frontón de pelota, pero hoy de público muchos periodistas y la pista ha tenido que hacer las veces de colegio electoral. Nos hemos hecho más populares que la Chelito, en Ordizia. El coronavirus lo ha trastocado todo. Mascarillas y gel imprescindibles, colas diferenciadas, distancia de seguridad, caminos distintos para entrar y salir. Se ha intentado dar seguridad a los votantes. Siempre vengo a votar personalmente. Nunca hago el voto por correo. Incluso en esta situación. En esta situación también. Con tranquilidad, chico. Sí da cosita, sí da cosa. Habrá vecinos que les influirá, pero a mí, por ejemplo, no. El brote de aquí de Ordizia ha marcado mucho el final de la campaña electoral. El gobierno vasco estableció que las personas contagiadas no podían votar o estarían cometiendo un delito contra la salud pública, explicaron, aunque no se detalló cómo se iba a hacer el control, y el ayuntamiento dice que no tiene esa capacidad. Esas personas están, como si no hubiese pasado nada, recogidas en los censos correspondientes, ni el ayuntamiento, ni las personas que están en las mesas, nadie sabe quiénes son esas personas. En Ordizia hoy tenían derecho a voto 7.000 personas. Hasta ahora, que vivan en el pueblo y hayan dado positivo por coronavirus, unas 40. Pues como decíamos al final de esa crónica, aquí en Ordizia hay en torno a 40 personas que hoy no han podido ejercer su derecho a voto en estas elecciones autonómicas. Y este ha sido uno de los asuntos que sin duda más ha comentado esta localidad en los últimos días. Hay sobre todo mucha curiosidad por saber cómo podía afectar eso y también el respeto que infunde el coronavirus a la participación. Y de hecho, hace pocos minutos el ayuntamiento de aquí de Ordizia ha comunicado que a cierre de urnas la participación es del 55% del censo electoral. Esos son aproximadamente
10 puntos menos que en las elecciones autonómicas del año 2016. Nosotros, el equipo de Televisión Española destacado aquí en Ordizia, hemos intentado localizar a alguna de las personas que no ha podido ejercer hoy su derecho al voto por estar en casa. Y Carlos, Ana, me parece que ya tenéis en línea, en directo, a José María, que os atiende confinado desde una habitación de su casa. Sí, Aitor, está con nosotros desde allí, desde Ordizia, está confinado, ha dado positivo en una prueba de coronavirus. José María Lobato, gracias por estar con nosotros en esta noche electoral aquí en Televisión Española. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo se encuentra? Usted ha dado positivo en esas pruebas. ¿Cómo está en este momento? Bien, muy bien. No tengo ningún síntoma, sigo igual, sin fiebre, sin tos, sin dolores, sin nada. Muy bien, asintomático. No sé si tiene idea de dónde pudo contraer la enfermedad, dónde pudo contagiarse. Parece que el foco allí en Ordizia estaba en una calle de bares, no sé si fue su caso también. Sí, exacto. Yo estuve en uno de esos bares el domingo 28, iba al cine, entré en un bar para tomar un café y bueno, pues puede ser de ahí o puede ser de otro sitio. Lo comentaba nuestro compañero Aitor Lourido, usted es una de esas personas que no ha podido hoy acudir a votar a un colegio electoral. No sé si tenía intención de hacerlo. ¿Cuál es su reflexión sobre todo esto? ¿Iba a votar y se ha decidido quedar en casa? ¿Qué piensa de lo que ha ocurrido? Bueno, yo no puedo salir, por supuesto, pero yo siempre he votado. Creo que es un derecho que hay que ejercer, sí o sí, y hubiera ido. Pero bueno, y además pues, nunca voto por correo y este año pues tampoco se me había ocurrido. Y pues nada, pues me he quedado con las ganas. Pues José María Lobato, muchísimas gracias por estar con nosotros en esa situación tan poco habitual, confinado ahí en su casa en Ordizia. Gracias por atendernos. Aitor, volvemos contigo porque sin duda José María Lobato es uno de los protagonistas, como otros muchos casos que hay ahí en Ordizia de esta jornada electoral tan atípica, pero tú has estado también con otras caras de la noticia de este día de elecciones allí en esa localidad guipuzcoana. Sí, durante nuestra estancia aquí hemos podido hablar con muchos habitantes, con muchos vecinos de aquí de Ordizia, no exclusivamente de las elecciones, sino también del brote de coronavirus, que es uno de los más importantes que tenemos activos ahora mismo en España. Hemos podido charlar, por ejemplo, con una de las enfermeras que ha coordinado todo el proceso de control del brote, que ha tenido que realizarse, que levantarse prácticamente de la noche a la mañana. Hemos podido también charlar con, bueno, pues con algunos de los representantes de la hostelería de aquí de Ordizia, que están viviendo un momento especialmente delicado, vienen de un estado de alarma, vienen de un cierre prolongado y ahora aquí en Ordizia esta noticia también les va a afectar mucho a su economía. En definitiva, Ordizia en realidad vive con bastante normalidad. Aquí no hay miedo entre la población, hay respeto, pero no miedo. Quizás hay más sorpresa por lo que les está pasando, teniendo en cuenta que aquí el coronavirus había pasado realmente desapercibido, prácticamente no había casos y prácticamente de la noche al día se han encontrado con esto, y probablemente el sentimiento más importante que hay aquí en Ordizia estos días es el de la incredulidad, el de la sorpresa. No sé si el primer día dieron una cifra de 6.000 llamadas. Arantxa lleva muchos días sin descansar. Hace una semana, en cuestión de horas, tuvieron que levantar un dispositivo para controlar el foco. Aquí es donde han hecho más de 2.500 pruebas PCR. Ha sido muy explosivo y de sorpresa absoluta. Sabes que puede pasar en cualquier municipio, pero nunca esperas que vaya a ser el tuyo. La provincia de Guipúzcoa es de las menos afectadas de toda España. Solo el 2,5% de la población se ha contagiado. Ordizia participó en el estudio de seroprevalencia y solo encontraron a 5 personas con anticuerpos. Así que este foco repentino ha pillado a la localidad con el pie cambiado. Igual sí que nos habíamos relajado demasiado, sensación de que bueno, pues que es otra nueva oportunidad, a ver si hacemos ahora las cosas mejor. Y esta es la calle que está en boca de todos. En pocos metros está todo lo que ha sido noticia. Aquí, el bar Origen del Contagio, justo enfrente el centro de salud y a unos 20 metros las carpas donde la gente se hacía los test. En el otro extremo de la calle, los bares, si quieren, pueden abrir. Jesús Mari lo ha hecho porque, dice, lo necesita para mitigar el daño económico. Es un agujero aquí de unas dimensiones muy considerables, muy fuertes, pero la gente entre que tiene miedo, la gente que pues, al final
O sea, no está nada bien. Pero hay quienes siguen fieles a seguir tomando algo, ir de poteo, como se dice por aquí, a pesar de todo. Los pinchitos, un vinito y a quesito. Y así discurre la vida en Ordizia estos días, en un equilibrio complejo entre aferrarse a la nueva normalidad y el respeto que infunde un virus que no esperaban tener tan presente. Bueno, esta tarde-noche de elecciones en Galicia y Euskadi vamos a recordar también algunas palabras en euskera y en gallego que ya son, bueno, casi universales. Son palabras que se entienden más allá de esas comunidades porque las utilizamos o las entendemos prácticamente todos. Morriña. Hay palabras que pueden definir una tierra. Morriña podría ser una. La añoranza que se tiene de un lugar cuando todo se deja atrás. Pocas palabras más gallegas que esta. Sirimiri también podría definir otra tierra. Esa llovizna, constante. Pocas cosas, más mascas que el sirimiri, para el que no hace falta paraguas. Claro, que para nombrar a la lluvia en Galicia tienen 100 maneras diferentes. El equivalente al sirimiri sería la babuxa, quizá, pero en Galicia cada forma de llover tiene su término. Chuveira, chuviñada, cifra, escaravana, la piñeira, orballada, patumeira y así, hasta 100. Aspaldicol es el equivalente en vasco a ¿cuánto tiempo sin verte? Aspaldicol es esa sorpresa de reencontrarte con alguien, eso que hemos sentido mucho estos últimos tiempos. Y lo que echamos de menos son los sagarismos, palabra galega que encierra mimos, caricias, afectos. Lo decimos con la mano en el bioch, en el corazón. No somos trapalleiros en estas cosas. Nos quedamos tranquilamente mirando al horizonte, o mejor al Orchimugá, que es la frontera del cielo, pensando en que lo mejor para estos días que vivimos es tener sentidiño y confiar en que a pesar de los pesares veremos la luz pronto. Malo será. Lo bueno de todo es que aprender estas palabras es gratis. Gratis en vasco es musutruk, que literalmente significa a cambio de un beso, a cambio de un bico. Agur. Poder deitarse, deixar que a vida te agache. Referirnos a una persona trabajadora, hospitalaria, reservada, supersticiosa. La cuadrilla, el monte, la real, las alubias de Tolosa. Amante de su tierra. Yo como aldeana, gallega, migrante, me reconozco en la mayoría de estas características. Un poema de Gabriel Celaya.